Bueno, el día de hoy vamos a encontrarnos con un ejercicio de álgebra lineal, de espacios vectoriales. En este caso nos piden determinar la base de este subespacio de R4 y respectivamente su dimensión. Es fácil probar que es un subespacio de R4 mostrando que el 0 de R4 pertenece acá, tanto a la suma de dos vectores que viven acá, viva ahí, y que el producto escalar de un real por un vector de acá también pertenezca a H. Queda como ejercicio demostrar que es un subespacio de R4 y al mismo tiempo es un espacio de R4. Bien, entonces, si nosotros recordamos la definición de base del espacio vectorial es la siguiente. Si yo tengo un espacio vectorial B y hay un conjunto B dotado de B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, se dice que ese conjunto B, ¿cierto?, es una base para el espacio vectorial B si cada uno de estos elementos que está aquí cumplen dos condiciones, y es que sean linealmente independientes, ¿cierto?, y además que me generen al espacio vectorial B. Son dos condiciones, que sean linealmente independientes y que además me generen a esto, al espacio vectorial B. Así, veamos. En este caso, nuestro espacio vectorial es H. Y estamos trabajando sobre el R4. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo es mirar cómo es este conjunto H, este espacio vectorial H, en forma de espacio generado, con el fin de determinar la base y mirar si los elementos son linealmente independientes o no. Entonces veamos cómo vamos a hacerlo. Lo primero es, note que este espacio vectorial H está dotado de dos condiciones, ¿sí? Es una cuatroupla X, Y, Z, W. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar la relación que hay entre esto que está acá y esto que está acá. Entonces, saquemos la relación que tenemos. X, 2Y más W igual a 0 y X menos Y más Z menos 2W igual a 0. Tenemos esta relación. Entonces, veamos a ver qué implica cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver ese sistema que tenemos acá para ver cómo es el X, cómo es el Y, cómo se comportan las variables ahí. Veamos. Para ello vamos a hacer uso de la matriz, una matriz ampliada. Solucionar es como si estuviéramos solucionando un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces veamos, vamos a hacer la matriz ampliada. Aquí ponemos la variable X, Y, Z y W. Y aquí vamos a poner mi término independiente. Para esta primer ecuación vamos a tener 1 en X, menos 2 en Y, en Z podemos ver que es 0 y en W que es 1. Y mi término independiente que es 0. Ahora, para esta segunda tenemos 1 acá, menos 1 en Y, 1 y menos 2 en W, igual a 0. Solucionando esto tenemos, si nosotros restamos a esta fila 2, le vamos a restar la fila 1, obtenemos lo siguiente. 1 menos 1, 0. ¿Cierto? Vamos a hacerlo una vez acá. Menos 1, menos 2, es lo mismo que tener menos 1 más 2. Y eso me da 1. Entonces, borramos el exponente, el signo ahí. 1 menos 0 me va a dar 1. Y menos 2 menos 1, la resta de dos números enteros negativos me da otro entero negativo. Y 0 menos 0, 0. ¿Esto qué me implica? Esto me va a implicar ¿qué cosa? Note usted que tenemos un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, donde tenemos dos pivotes. Eso ya me da indicio de que el sistema va a tener solución, y de hecho va a ser soluciones infinitas por este parámetro que tenemos acá. Dado el teorema de que en un sistema, si el número de ecuaciones es igual al número de pivotes, ese sistema va a ser consistente y va a tener solución infinita. En este caso, note que tenemos dos parámetros. Esos dos parámetros son los que me van a determinar, ¿cierto?, la dimensión del espacio H. Entonces, veamos, ¿cómo procedemos?
¿Esto qué implica? Esto implica que x menos 2y más w es igual a 0, ¿cierto? Y me va a implicar que y más z menos 3w es igual a 0. Note que z y w van a ser mis parámetros, es decir, van a ser los valores que pueden tomar todos los números reales. Entonces, note que de la ecuación, vamos a llamar esta ecuación 1 y ecuación 2, podemos despejar de la ecuación 2 y en términos de z y w. Es decir, vamos a tener que esto es 3w menos z. Y vamos a tener una ecuación 3. Note que y está en términos de w y z. Ahora, podemos poner 3 en 1, ¿sí? Es decir, si hacemos 3 en 1, vamos a obtener ¿qué cosa? Vamos a obtener x. Despejemos x de una vez de acá. Pasamos acá 2y, pero y ¿quién es? Y es 3w menos z. Más, perdón, si lo paso, estoy despejando x, voy a pasar acá. Bueno, en realidad no es pasar, por la propiedad uniforme es restar a ambos lados w, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué cosa? Esto es 2 por 3, 6, menos que sería 5w, y esto menos 2z, ¿cierto? 2 por 3, 6, menos que está acá, 5, y 2 por me da menos 2z. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? La finalidad de esto es tener tanto x como y en términos de mis parámetros, que son los que los veo de esa matriz amplia del sistema. Note que y está en términos de w y z, y x está en términos de w y z. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces veamos, vamos a anotar estos resultados acá. Que y es 3w menos z, y que x es igual a 5w menos 2z. Entonces podemos borrar esto que está acá, ¿cierto? Bien, ese también lo podemos borrar. Entonces, ¿con qué llegamos a esto? Esto nos quiere dar a entender que para todo 4-upla que viva x, y, z, w, que pertenezca en H, ¿sí? Todo elemento que viva en H se comporta de la siguiente manera. Si ese x vive en H, entonces sería 5w menos 2z. Si la componente y vive en H, implica que y se escribe como 3w menos z. Z ya vimos que es un parámetro, puede tomar cualquier valor real, y w también puede tomar cualquier valor real. Esto es con z y w, que en elementos que vivan en los números reales. Bien, esto por las propiedades de vectores podemos escribirlo de la siguiente manera. Esto es lo mismo que tener 5w menos 2z, 3w menos z, z y w, lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo sacar mis parámetros, es decir, puedo sacar w y z, que son mis parámetros. Esto lo pues miremos. En la primera componente tenemos un 5 acompañado de w. No tenemos nada más. En la segunda componente tenemos un 3. En esta no tenemos nada con w, es decir, que asumimos que es 0. Y en esta tenemos un w que es 1. Ahora, para la otra, aquí tenemos con z acompañado un menos 2. Acá tenemos un menos 1. Acá tenemos un 1. Y aquí no tenemos nada 0. De tal manera que si yo resuelvo esto que está acá, me voy a devolver a esto. Miremos. 5w menos 2z es esto. 3w menos z. 0, z, w, 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es esto que está acá? Esto es claramente una combinación lineal ¿de quién? De los vectores 5, 3, 0, 1, menos 2, menos 1, 1, 0. ¿Sí? Donde w y z son números reales. Es una combinación lineal de ellos. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar a entender a nosotros? Que eso que está aquí es lo mismo que tener, ¿cierto?, el conjunto generado de 5, 3,
0, 1 y menos 2, menos 1, 1, 0. Menos 2, menos 1, 1, 0. Bueno, aquí no me ocupo muy bien. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que es eso? Pues recordemos la definición de qué es un conjunto generado. Pues un conjunto generado está constituido por todas las posibles combinaciones lineales que se pueden dar de los elementos que vivan en ese espacio generado. Es decir, que los elementos que viven acá son infinitos. Son todas las posibles combinaciones que se pueden hacer entre ellos. Eso que nos quiera entender, pues que W y Z, ¿cierto? Como es una combinación lineal, donde W y Z son reales cualesquiera, entonces van a pertenecer a esto. Esto es lo mismo que esto. Ahora, esto que está acá es el generado por estos dos vectores que viven en R4. Es decir, si nosotros habíamos dicho que cualquier vector que resulte de esa combinación lineal vive en H, ¿sí? Que H es un subespacio de R4, entonces me da a entender que H lo puedo reescribir de esta manera, es decir, H va a ser el generado de estos vectores que están acá, de los vectores 5, 3, 0, 1, menos 2, menos 1, 1, 0. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Que cualquier elemento que vive acá, ¿sí? De hecho, pueden comprobar que el vector 5, 3, 0, 1 vive acá y el vector menos 2, menos 1, 1, 0 vive acá. Claro, si vive acá debe cumplir la primera condición y la segunda condición. Entonces, es una aclaración que hago ahí. Bien, entonces podemos borrar eso un poquitico y veamos. Miremos lo que esto nos va a servir ahora. Entonces ya tenemos el espacio H expresado como un conjunto generado, un conjunto generador. Bien, ¿qué es lo que nos pide? Hallar una base. Entonces, por concepto, por definición, base debe ser, si yo llamo un conjunto B, que va a ser, supongamos, la base de H. Ese conjunto B me debe generar a H y debe ser linealmente independiente. ¿Qué sabemos? ¿Qué conjunto me está generando a H? Me está generando ese conjunto, ¿no? El conjunto conformado por los vectores 5, 3, 0, 1 y el conjunto menos 2, menos 1, 1, 0. ¿Sí? Mis candidatos a base pueden ser estos mismos. ¿Sí? De hecho, puede ser cualquier combinación lineal entre ellos. Puede ser al sumar estos dos, ¿sí? En sí. Bien, pero vamos por conveniencia a escoger estos dos. ¿Por qué escojo estos dos? Claramente estos dos me están generando a H. H es el generado por estos vectores. Estos que están acá adentro se conocen como el conjunto generador de H. Y H es el espacio generado. Bien, ya tenemos que este conjunto me está generando a H. Ahora, lo que procedemos a continuar es ver si B es linealmente independiente. Por definición, un conjunto es linealmente independiente si uno no es múltiplo escalar del otro. Bueno, en este caso tenemos dos vectores. Ya la definición se expande para n vectores. Pero en este caso tenemos dos vectores, entonces podemos utilizar una de las colorarios del teorema referente a linealidad independiente, a independencia lineal. Bien. Claramente estos son linealmente independientes porque no es múltiplo escalar entre ellos, ¿no? Este no se puede escribir en términos de este ni es en términos de este, entonces claramente es linealmente independiente. Ahora, B es linealmente independiente y B está generando a H, implica que B es una base para H. Ahora, nos piden hallar la dimensión de H. La dimensión de H es la cardinalidad de B, es decir, la dimensión de un espacio vectorial se puede identificar viendo la cardinalidad de la base. Recuerden, la base es un subespacio, un subconjunto de H. ¿Listo? Entonces la cardinalidad que se nota de esta manera de B, es 2, ¿no? La cantidad de elementos que viven en B. Ahora, hago una aclaración. El hecho de que esta cardinalidad sea 2 no significa que es porque yo tenga dos condiciones acá. Acá son hiperplanos, ¿cierto? No es porque yo tenga dos hiperplanos acá. Convencionalmente nos dio que eran 2, pero no siempre, o sea, no quiere decir que el hecho de que sea 2 es porque hayan dos hiperplanos acá.
¿sí? Ya hago esta aclaración. Entonces, ya damos pie a la primera respuesta, que es hallar una base y la dimensión de este. Ahora, lo que nos queda por decir, y vamos a completar este ejercicio con un ejemplo de donde se ve en evidencia un teorema muy importante, y es, si B es un espacio vectorial y yo conozco una base de B, entonces cualquier elemento que viva en el espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, veamos un punto que pertenezca a este espacio H. En este caso es el punto 2, 3, 9, 4. Entonces vamos a llamar el vector B 2, 3, 9, 4, ¿cierto? Vamos a llamar este vector que está acá. Bien, me dicen, verifique que este vector viva en H. Entonces veamos. Si vive en H debe cumplirme las dos condiciones, que son, esto es, vamos a ver la primera condición, que esto sea 2 menos 2 por 3 más 4, y eso me debe dar 0. Veamos, 2 más 4, 6, y menos 2 por 3 menos 6, efectivamente me da 0. Ahora probemos la otra condición. Si este vector vive acá, implica que tenemos que es 2 menos 3 más 9 menos 2 por W, que es 4. ¿Sí? Estamos bien. Entonces veamos. Esto es 2 menos 3, me va a quedar menos 1 más 9, me va a quedar, esto me va a quedar menos 8. Entonces menos 1 menos 8 menos 9 más 9 es 0. Entonces efectivamente esto que está acá es 0, ¿cierto? ¿Eso qué me va a entender? Que el vector B, ¿cierto?, pertenece a H. Ahora, dado el teorema que enuncié antes, significa que como ese vector pertenece a H, yo conozco una base de H, entonces ese vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de ellos. Entonces veamos, borremos esto que está acá. Si ese vector se puede escribir como combinación lineal de ellos, implica que 2, 3, 9, 4 lo puedo escribir como alfa veces 5, 3, 0, 1, ¿cierto? Más beta veces menos 2, menos 1, 1, 0.